Buenos días, mi nombre es Luis Yáñez, secretario de la Comisión de la CEPAL. Quería agradecer al presidente Anelka Aguiani la invitación, compartir con Álvaro García, siempre un placer, y con Cecilia Merchán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Nos corresponde esta mañana cerrar un rico seminario que se desarrolló durante las primeras horas de este día, en el cual se buscó incorporar, involucrar, conocer las tareas del Parlasur, las tareas de sus distintas comisiones y cómo éstas conviven, configuran, se comportan en relación a la implementación de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Quiero señalar que la Agenda 2030 no es una agenda más, es quizá junto con la Agenda del Cambio Climático una de las últimas oportunidades que el sistema multilateral se da para modificar el estado de cosas en el que vive la humanidad. Muchos de ustedes, señores parlamentarios, ingresaron a la política para transformar a sus países, sus sociedades, la cultura, la política y vivir en un mundo mejor. Pues resulta que a nuestra generación nos va a corresponder no eso, sino que preservar el planeta, salvar a las próximas generaciones. Es decir, la ambición con la cual se entró a la política ahora es mucho más dramática, mucho más compleja. Es preservar el planeta para las próximas generaciones, y la Agenda 2030 es un instrumento ambicioso en torno a ese objetivo. Quiero señalar que la Agenda 2030 es una agenda de una ambición desmesurada, de una ambición enorme, una agenda completamente transformadora, y que si ustedes proyectaran su cumplimiento al 2030, efectivamente el mundo, nuestros países, nuestras sociedades, nuestros barrios, serían distintos. En primer lugar, no habríamos tantos hombres sentados en esta sala. Al menos habría la mitad de parlamentarias mujeres. Habría más jóvenes, habría gente de distinto color. Habría incluso otra cultura instalada en el modo de hacer política. Es decir, la ambición que tiene esta Agenda 30 es muy, muy importante. Es una agenda transformadora, incluso se habla dentro de la agenda de la metáfora de un viaje. Es decir, de zarpar hacia un otro lugar en que la vida efectivamente va a ser una vida en que tenemos que precisarla, orientarla, mirarla, medirla en torno a la vida de quien está más atrás, ¿no? Se habla de la metáfora de no dejar a nadie más atrás. Es decir, la propia Agenda 2030 plantea que no hay un promedio, que no es el promedio nacional el que importa. Lo que importa es el grupo étnico, cultural, etario, de género que está más atrás en nuestras sociedades y en torno al cual hay que medir si se cumplen o no se cumplen los 17 objetivos, las 132 metas. Quiero señalar que por lo tanto también es una agenda seria, tiene objetivos, tiene metas, tiene 232 indicadores, tiene plazos, tiene medios de implementación, tiene mecanismos de revisión. Es decir, es una agenda que está construida multilateralmente, pero con un conjunto de elementos que la hacen auditable. Y lo que hay que hacer, o lo que hay que trabajar, o lo que hay que intentar, es ver en el caso de ustedes cómo el sistema parlamentario, tanto regional como nacional, puede tomar acción en esta implementación nacional y subregional o regional de la Agenda 2030. Señalar que en sus primeros 4 años de implementación, ya van 4, queda menos tiempo, el compromiso político de los países de América Latina ha sido enorme. 29 de 33 países establecieron mecanismos institucionales, es decir, adaptaron su política pública y su institucionalidad pública a la implementación de la Agenda 2030. 19 países han hecho informes nacionales de progreso en Nueva York sobre cómo están avanzando, en primer lugar, cómo se organizaron y cómo se avanza en la implementación de esta Agenda 2030. Quiero señalar en este sentido que los países del Mercosur destacan enormemente en varias áreas. En primer lugar, uno, en la institucionalidad. Es decir, construyeron una institucionalidad burocrática, ministerial, ¿no?,
en que incluyeron la Agenda 2030 en sus planes nacionales de desarrollo, en sus planes subnacionales. Hay una bajada territorial al territorio, no solo a nivel nacional, de esta agenda. En segundo lugar, en torno al monitoreo. Es decir, por fortuna, la capacidad de medición estadística, los datos disponibles en Mercosur son muy superiores al resto de los países de América Latina, con excepción fundamentalmente de México. El resto de los países de América Latina tienen dificultades en los datos, en la capacidad de medir y por lo tanto en la capacidad de monitorear la Agenda 2030. Pero esto no es una excepción de Mercosur y la realidad en cuanto a la medición es compleja. Es decir, hoy día América Latina tiene la capacidad de medir solo el 45% de los indicadores. Es decir, tiene metodología y tiene datos. Hay cerca de la mitad de los indicadores por los cuales todavía somos ciegos y es muy difícil, por lo tanto, poder medir su implementación y ya van 4 años de trabajo. Es decir, la necesidad de fortalecer la data, la necesidad de fortalecer a los institutos nacionales de estadística, de dotarlos de capacidades, es tanto o cuán importante como la capacidad de dotar de músculo a la política pública para poder cumplir con la Agenda 2030. Quiero señalar que el Parlasur ha invitado a la CEPAL a una alianza estratégica en este sentido y nosotros hemos tomado este desafío con un gran interés. La Agenda 2030 también tiene un espacio multilateral, también tiene un espacio multiactor. Es decir, no es solo del Ejecutivo, es del sector privado, es de la sociedad civil, es de los parlamentarios. Con gusto quiero señalar que esta mañana escuché en muchas oportunidades hablar de los parlamentarios sobre la participación de la sociedad civil. Quiero decir que ese es un espacio complejo, que es un espacio todavía de enorme potencial para desarrollar. La CEPAL realiza año a año una reunión regional, se llama el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en donde convergen todos los implementadores nacionales. Álvaro nos acompaña ya en 3 sesiones, es decir, el responsable de la política pública de implementar la Agenda 30 participa el sector privado, participan los parlamentarios. Sin embargo, y en relación a la participación de la sociedad civil, quiero señalar que la sociedad civil nos hizo yo diría, un cordial reproche, señalando que 2 monólogos no hacen un diálogo. Es decir, los gobiernos discutían por un lado, la sociedad civil por otra, ambas posiciones se encontraban en esa discusión, pero terminaban siendo 2 monólogos y no un diálogo. Y haber escuchado a los parlamentarios que tienen la representación de jure en relación a quienes tienen la representación de facto, que es la sociedad civil, de intereses, problemas, comunidades, hoy día es muy satisfactorio en torno a esa necesidad de escuchar más voces y de involucrar más agentes en la implementación de la Agenda 2030. Daniel, presidente, yo solo señalar que mi presencia acá en representación de la secretaria ejecutiva Alicia Bárcena solo obedece al reconocimiento que hace la CEPAL a la enorme labor e importancia que tienen los parlamentos y los parlamentarios nacionales y regionales en este desafío. Y cuenten con la CEPAL para esta alianza estratégica con la urgencia de los tiempos que corren a una gran velocidad. Muchas gracias, presidente.